Nuestro caso del día de hoy se trata de un paciente masculino de 71 años que es natural de Sucre, Santander y procedente de Bogotá, cuya ocupación era comerciante en el momento de la consulta cesante y que consultó al sitio de donde se tomó, al hospital de donde se tomó esta historia clínica el 14 de febrero del 2024 por cefalea básicamente, con un cuadro clínico de 15 días de evolución, de una cefalea que cumple criterios para considerarse con signos de alarma, con además una pérdida de 5 kilos en el último mes y anorexia. Dentro de los antecedentes que refería este paciente a su ingreso, no había antecedentes de importancia patológicos ni farmacológicos, un antecedente de una obstrucción intestinal en agosto del año anterior a la consulta y la resección de un pólipo en colon en enero del año de la consulta, de este año, sin ningún otro antecedente de importancia ni a la revisión por sistemas ningún dato de importancia. A su ingreso, el paciente se encontraba taquicárdico, normotenso, con una saturación adecuada del ambiente y con los datos que vemos anotados allí en cuanto a los hallazgos generales que pues no reportaban nada llamativo. Desde el punto de vista neurológico, el examen neurológico que hace neurología encuentran que el paciente estaba alerta, que estaba en buen estado orientado y que en realidad de los signos que encontraron alterados referían disartria espástica leve, reportaban dentro de las otras alteraciones, digamos, negativas de importancia, que no encontraban alteración en la fuerza muscular, que no encontraban alteración en la sensibilidad, ni tampoco signos meningios. Los paraclínicos de ingreso de este paciente mostraron que tenía leucocitosis con neutrofilia, mostraron que tenía una ELISA VIH negativa de tercera generación y un ataque de cráneo con leucoencefalopatía microangiopática y discreta dilatación del sistema ventricular. Algo de presencia de lesiones de sustancia blanca y nada más de importancia. Cuando le hacen la punción lumbar encuentran que se encuentra una presión de apertura de 32 centímetros de agua, configurándose una presión elevada con un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio linfocítico, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, con además un reporte de levaduras con abundantes blastoconidias reportadas, un BRL no reactivo en el líquido cefalorraquídeo, una PCR para micobacteria en tuberculosis no detectada, un galactomanano no detectado y una coloración en tinta china positiva para levaduras encapsuladas que son compatibles con criptococo especies. Posteriormente se hizo un ataque de cráneo en la que se observó una lesión nodular que tenía signos de cavitación en el lóbulo superior izquierdo con unos diámetros de 39 por 43 milímetros, que no tenía refuerzo con el contraste, con el medio de contraste utilizado. Y finalmente, para el 22 de febrero, ya un poco más de 10 días desde el ingreso, una resonancia cerebral que reportaba unas áreas hiperintensas en la secuencia T2 y FLAIR, se observaba un realce del contraste endovenoso leptomeningio y paquimeningio, tanto supra como infratentorial, que se consideraron en relación a la meningitis, y adicionalmente, pues sin alteraciones en el parénquima encefálico o masas documentadas. Este paciente fue tratado se configuró un diagnóstico de una criptococosis meningia con la sospecha de un criptococoma a nivel pulmonar. Se trató con anfotericina B liposomal a la dosis que especifico, con flucitocina, y siempre se tuvo la sospecha se tuvo la discusión en la historia sobre si este paciente se debía considerar como un inmunocompetente o como un inmunocomprometido, teniendo en cuenta que no tenía antecedentes obvios de inmunosupresión aparentes. Por eso se repitió la toma de una ELISA VIH de cuarta generación, se tomaron niveles de inmunoglobulina IgG4 en este contexto buscando otro tipo de inmunosupresión, confirmando además el diagnóstico de VIH negativo, y finalmente se realizaron otros estudios buscando otro tipo de alteraciones o compromiso que sugiriera más digamos, valga la redundancia, otro compromiso orgánico asociado a esta infección, con compromiso hasta ese momento meningio y probablemente pulmonar. En el seguimiento de este paciente fue llamativo que en los seguimientos de la punción lumbar, si bien al inicio del cuadro del manejo instaurado, el paciente presentaba presiones de apertura que venían en disminución con respecto a la que se hizo inicialmente, posteriormente empezó a presentar presiones de apertura hacia el ascenso, más o menos hacia el 29 de febrero, cuando ya llevaba más de 10 días de manejo. Adicionalmente, con un líquido que permanecía inflamatorio y unos síntomas que sugerían o que eran compatibles con un síndrome de hipertensión endocraniana. Inclusive, este paciente requirió vigilancia en UCI por esa razón.
El día 27 de febrero se recibe el reporte del antígeno de criptococo reactivo 1 en 32 en líquido cefalorraquídeo, y lo que decidió el grupo de neurología en ese momento en la institución fue continuar haciendo punciones lumbares, por lo que les comento de la alteración clínica y de los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, y adicionalmente hacer varios o repetir antígenos, eh, digamos, en diferentes fechas. Otra fue el 3 de, el 3 de marzo, por ejemplo, y pues en ese contexto las preguntas que se hacían era si se beneficiaba de extender el manejo, si era la causa de este deterioro la masa, pues, o la sospecha del criptococoma a nivel pulmonar, si era esto lo que explicaba esta evolución del paciente. Adicionalmente, posteriormente presentó un deterioro infeccioso que se relacionó con una bacteriemia asociada al catéter. En ese momento ya venía mejorando desde el punto de vista neurológico, pero nuevamente el 9 presenta episodios eméticos, cefalea, y vuelven a hacer una punción lumbar que no encuentra, que encuentra una presión de apertura de 23 centímetros de agua. Sin embargo, todavía con algunas alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Neurología finalmente recibe cercano a esos días el reporte del cultivo que se tomó en la primera punción, casi un mes después de ese momento, que reportaba un criptococo en formas sensible a anfotericina B. Otra de las cosas que ellos plantearon y que evaluaron con el grupo de infectología era si podía encontrarse ante una resistencia, por ejemplo. Otra de las cosas que se planteó es que estuviera presentando un síndrome hiperinflamatorio posinfeccioso asociado a la infección por criptococo, que se ha documentado en personas, en pacientes inmunocompetentes, por ejemplo. Sin embargo, no se consideró que cumplía criterios para ello. Y finalmente, el 26 de marzo, realizan una nueva punción que ya venía aunque persistía con algunas de las alteraciones, digamos que clínicamente el paciente venía evolucionando favorablemente. Para ese punto ya se había decidido extender el manejo hasta mínimo 6 semanas por la sospecha del criptococoma. No tuvieron la oportunidad de realizar estudios de lavado broncoalveolar ni biopsia transbronquial o percutánea. Y finalmente infectología propone extenderlo aún más hasta 8 semanas, que finalizó el 9 de abril. El 10 de abril hacen una nueva punción, desde el 26 de marzo no repiten punciones por la buena evolución clínica que presenta, y el 10 de abril encuentran que el líquido es normal con un cultivo negativo que salió pues posteriormente. Entonces, hoy vamos entonces a hablar de la criptococosis meningia, hablando también un poco del compromiso pulmonar que se puede encontrar. Digamos que en respuesta a las crecientes amenazas de las infecciones fúngicas y a la resistencia que se ha venido documentando a los antifúngicos, la OMS ha publicado una lista desde el año 2022 de patógenos que son prioritarios en tanto las investigaciones, la vigilancia y las intervenciones políticas, dentro del cual encontramos en primer lugar el Cryptococcus neoformans, que fue precisamente el criptococo que se aisló en este paciente, considerándose pues un patógeno fúngico oportunista de distribución global, pero que también puede presentarse como un patógeno primario que genera infección en inmunocompetentes, que tiene la capacidad de crecer a temperatura corporal de los mamíferos y sintetizar la melanina, adicionalmente con la presencia de una cápsula de polisacáridos que tiene un gran papel en toda la respuesta inflamatoria e inmunológica que genera en el huésped. En general, lo que se describe es que el Cryptococcus neoformans es la principal causa de criptococosis en pacientes inmunosuprimidos, y en cambio la especie Cryptococcus gattii afecta principalmente a individuos inmunocompetentes, aunque también podría comprometer inmunosuprimidos, pero se observa más en inmunocompetentes, aunque con una menor frecuencia y con una distribución geográfica un poco más localizada. El criptococo no forma una distribución global, mientras el criptococo gattii se encuentra más en áreas tropicales o subtropicales, aunque se ha venido reportando, se han encontrado también en varias áreas en América en general, en Europa. Realmente ya se viene hablando un poco de que también tiene una distribución global por esos reportes que se han encontrado a lo largo, a lo ancho pues del mundo. Adicionalmente, se ha reportado también transmisión iatrogénica, zoonótica y traumática. Lo encontramos en el excremento de aves típicamente, sobre todo en palomas salvajes, y es uno de los factores de riesgo que hay que indagar en los pacientes en los que sospechemos este tipo de infección. En general, se considera pues el criptococo pues es un patógeno que pues, se describe como
forma levaduras encapsuladas, puede comprometer o afectar a los animales también. Usualmente la forma de infección inicial que suele darse a nivel pulmonar se da precisamente por la inhalación de propágulos infectantes de las especies de criptococo, sobre todo el neoformans, como decía menos frecuentemente el gati. La infección va a ocurrir una vez localizada en el pulmón, de allí se va a diseminar y con especial importancia o adquiriendo especial preferencia a nivel del sistema nervioso central. Hasta el 20% de los casos de criptococosis se ha visto que pueden ocurrir en pacientes que son fenotípicamente normales o que clínicamente no se documenta un inmunocompromiso, y su respuesta inmune va a ser principalmente por células T ayudadoras, por citoquinas, dentro de las cuales el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y la interleuquina 2 son de gran importancia. Y esto es importante entenderlo en el contexto de cuando, digamos, nos encontramos en la búsqueda de algún inmunocompromiso que explicará la infección, a pesar pues de que ese 20% de pacientes puedan no encontrarse ningún tipo de inmunocompromiso. En el caso del paciente VIH, el compromiso meningio es la causa más común de meningitis en las áreas de alta prevalencia, encontrándose aproximadamente 1 millón de casos por año y, por ejemplo, solo en África subsahariana, reportes de 100.000 a 500.000 muertes por año. Ha venido reduciendo la terapia antirretroviral la incidencia, pero sobre todo en el primer mundo, porque esto precisamente depende de la disponibilidad de la misma. En el paciente no VIH adquiere importancia primero en los receptores de trasplantes, tanto de órgano sólido como de trasplantes de células hematopoyéticas, y adicionalmente pacientes que tengan defectos en la inmunidad celular, precisamente por la respuesta inmunológica que he mencionado previamente. Inclusive se ha visto que en los pacientes digamos que se hizo una revisión de pacientes con infección criptococócica no VIH, dentro de los cuales se encontró que de ellos 50% tenía compromiso en el sistema nervioso central, y de estos se encontraron diferentes factores de riesgo, que son los que menciono, principalmente uso de corticoides, o en segundo lugar, enfermedad o hepatopatía crónicas, los pacientes cirróticos con compromiso renal o enfermedades pulmonares crónicas, hasta en un 24%, 16% malignidad, y un 15% trasplantes de órgano sólido. Teniendo en cuenta que son estos los factores más importantes relacionados en este grupo, son los que tendríamos que ir a buscar en un abordaje cuando nos encontramos ante esta situación. Acá menciono algunas de las condiciones en pacientes precisamente no VIH con criptococosis meningia que se han encontrado como predisponentes a nivel genético, desde desórdenes monogénicos hasta desórdenes poligénicos y algunas otras comorbilidades que ya mencionaba. Dentro de las manifestaciones clínicas, en el paciente VIH, pues la manifestación clínica más importante va a ser la meningitis en general, pero en cambio en los pacientes que tienen criptococosis no infectados por el VIH, vamos a encontrar otro tipo de manifestaciones, principalmente o la más importante a nivel pulmonar, y en segundo lugar, la manifestación o compromiso a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes pueden presentarse en el contexto, por ejemplo, de los pacientes con trasplante, puede encontrarse con la enfermedad limitada a nivel pulmonar, o también puede encontrarse con infección o enfermedad diseminada, o el compromiso neurológico, que como decía es la segunda manifestación más importante, hasta en el 61% de los casos. Se encuentran en la literatura diferentes descripciones sobre la probabilidad de encontrar alteraciones o signos meningios en estos pacientes, y lo que se ha encontrado en general es que hasta en un 20% de los pacientes, en menos del 20% de los pacientes, podrían encontrarse signos meningios claros que orienten pues o que configuren ese síndrome. Sin embargo, la hipertensión endocraniana, por el contrario, es una de las manifestaciones más comunes, junto con la cefalea, que puede ser subaguda, y pues otras alteraciones como la confusión. También se ha encontrado que, por ejemplo, en la especie Gati, que se ve más en huéspedes inmunocompetentes, como mencionaba, las manifestaciones van a variar de acuerdo al subtipo molecular que se encuentre. En regiones donde se tiene acceso a esta secuenciación, se ha visto que puede encontrarse un mayor predominio de compromiso pulmonar o meningio, pero en general, para dejar como aclarado, el principal compromiso en el inmunocompetente o en el paciente no VIH va a ser pulmonar. Dentro de las secuelas clínicas de los pacientes que podemos encontrar con compromiso en el sistema nervioso central, las secuelas pueden verse sobre todo asociadas a la presencia de criptococomas, como la hidrocefalia y como la ceguera,
Hasta un 40% de los pacientes, de hecho, con meningitis por criptococo tienen afectación ocular, en los que se encuentra papiledema, uveitis, incluso con coloretinitis multifocal. Y pues en esta tabla vemos además la distribución en este estudio pequeño de cómo encontraron la presencia o la frecuencia de los síntomas y signos más importantes. Por ejemplo, el tema de la rigidez nucal, como decía, varía mucho entre algunos estudios u otros. En esta serie, por ejemplo, encontraron que más o menos entre menos del 60%, 58, 60% de los pacientes lo presentaban. En el cuanto al compromiso pulmonar, la mitad de los pacientes la mitad de los pacientes que tienen este compromiso no se documenta ningún factor de riesgo ni trastorno inmunológico como tal. Ya hablamos un poco de los factores de riesgo que deben buscarse en estos pacientes que son no VIH y que probablemente presenten un compromiso más localizado. Y, por ejemplo, se ha asociado el polimorfismo genético en la dectina 2, que es parte de la respuesta inflamatoria que se encuentra normalmente y que se ha documentado sobre todo, por ejemplo, en estudios en China. Dentro del compromiso pulmonar, el paciente puede presentar realmente síntomas muy inespecíficos. En esta serie trataron de dividirlos entre el paciente inmunocompetente e inmunosuprimido. El paciente inmunosuprimido usualmente presenta el compromiso pulmonar asociado a compromiso diseminado, en el que también se pueden encontrar otros compromisos orgánicos. Para hablar de compromiso diseminado, deben documentarse la infección en 2 sitios por lo menos para tener esa definición. Y vemos cómo, si comparamos estos síntomas en el inmunocompetente versus el inmunosuprimido, vemos cómo en el inmunocomprometido hay unas diferencias un poco en la frecuencia de los mismos, siendo, por ejemplo, el caso de la fiebre un poco más frecuente en general, teniendo en cuenta que el espectro, el rango que ponen en los inmunocompetentes es bastante más ancho. Asimismo, la disnea y, por ejemplo, el dolor torácico sí fue más, en esta serie, más común en el paciente inmunocompetente. A nivel del diagnóstico, entonces, tenemos la disponibilidad de imágenes. Dentro de las imágenes, en el paciente que tiene compromiso pulmonar único, localizado, la manifestación o el hallazgo más común van a ser la presencia de nódulos, sobre todo ubicados en el área periférica. Encontrados en las imágenes documentadas. Estos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. En el paciente inmunocomprometido, sí va a haber un mayor rango de alteraciones a nivel de la imagen, incluyendo desde nódulos únicos o múltiples, consolidaciones segmentarias, cavitaciones, el signo del halo, la bronconeumonía bilateral, la apariencia de masa, también puede presentar un patrón miliar difuso o patrones mixtos incluso. Como vemos, ninguno es específico del criptococo, siempre habrá que hacer diagnósticos diferenciales con otras etiologías, no solamente fúngicas. En esta imagen vemos una imagen, una consolidación en la que se ve una cavitación central, y en la imagen, en la figura 2, se ve una imagen un poco más espiculada de una masa, realmente cumple más por el tamaño criterios de masa, que además captaba el contraste. Entonces, digamos que uno de los diagnósticos diferenciales que también hay que tener en cuenta son las neoplasias, sobre todo pues por esta apariencia nodular o tanto única como múltiple. Dentro del diagnóstico también tenemos la disponibilidad del cultivo, la microscopía directa, la histopatología, la serología, la detección molecular. En el caso de la microscopía y el cultivo, estos pueden obtenerse de muestras tanto del esputo, el líquido pleural, el lavado broncoalveolar, la biopsia o el líquido cefalorraquídeo. Lo que encontraremos son en el directo y en las coloraciones a las que tengamos acceso, probablemente levaduras encapsuladas de gemación estrecha. Este es un gran, por ejemplo, en el que se observa precisamente esas levaduras con la gemación estrecha o en pico, también se denomina. Adicionalmente, acá vemos la apariencia de las colonias que cuando crecen en forma de levaduras tienen la característica de que se parece mucho a la Candida albicans. Es una garza urodextrosa, incubado 30 grados durante 7 días. Se considera cuando se lleva a incubaciones prolongadas hasta 2 semanas, debe cultivarse en condiciones aerobias. También se puede utilizar otro agar que es el agar canavanina glicina azul de bromotimol para diferenciar, por ejemplo, las especies Neoformans y Gatti,
que son los dos principales patógenos que encontraremos en los humanos. Cuando ya se observa, por ejemplo, estos patógenos con las coloraciones a nivel de la histopatología o la tinta china, no se pueden diferenciar realmente a ese nivel. Entonces, de las pocas cosas que se tendrían, además de los estudios moleculares o la secuenciación, sería este agar canavanina. También se ha descrito el uso del extracto de alpiste para aumentar la detección del criptococo en las muestras de esputo y de orina, sobre todo en los pacientes con VIH. Dentro de la histopatología, encontraremos que se puede utilizar la hematoxilina eosina, la plata-metenamina de Grocott y el ácido proyoico de PAS, que pues el PAS, en las que encontraremos estas levaduras con las características que mencioné, con unos tamaños de 4 a 10 micras y rodeadas usualmente de cápsulas gruesas. Se pueden observar en estas imágenes estas levaduras, como las menciono, adicionalmente se puede utilizar en las secciones de tejido la musicarmina para visualizar la cápsula, esto con el fin de diferenciarla de otras estructuras que puedan parecer similares, otras levaduras, por ejemplo el coccidioides, el histoplasma, la cándida. Sin embargo, pues hay otras cosas que nos ayudarían ahí un poco, como el tamaño, por ejemplo, pero digamos que está documentada, está descrita esa musicarmina en esos contextos. En el caso de la detección de antígenos, que sería básicamente los polisacáridos capsulares del criptococo, se pueden detectar y cuantificar en diferentes fluidos corporales. En general, la sensibilidad, la sensibilidad está sobre todo en el contexto del paciente que tiene meningitis criptocócica y enfermedad diseminada, en lo cual la sensibilidad es del 93 al 100%, con una especificidad del 93 al 98%. Se ha descrito en líquido cefalorraquídeo una sensibilidad y especificidad en este mismo contexto del 98.9%, y en orina una sensibilidad menor del 85%, con una especificidad que no se ha calculado. Hay tres formas o tres formatos de pruebas de detección del mismo: la prueba de aglutinación en látex, el inmunensayo ligado a enzimas y el inmunensayo de flujo lateral, este último preferido por su rendimiento, como se había mencionado. Sin embargo, no todos están estandarizados en las muestras. Por ejemplo, el inmunensayo de flujo lateral aún falta estandarizarlo en algunas muestras, por ejemplo, en líquido pleural, en el lavado broncoalveolar, en esputo. Dentro de esas pruebas de detección de antígenos, entonces hay que considerar también los falsos positivos a los que nos podemos enfrentar, que son los que menciono ahí: la presencia o la infección por Klebsiella pneumoniae, o la colonización, y otros hongos mencionados ahí mismo, como el Trichosporum veigelii. Se considera positivo mayor a 1,2 en líquido cefalorraquídeo y mayor a 1 en 4 diluciones en suero. Sin embargo, considerándose en este último mayor a 1 en 8, como una infección probablemente activa, y entre mayor las titulaciones, peor pronóstico. Se ha visto una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, precisamente con títulos de mayor de 1 en 8 como límite de detección. Cuando se ha visto, por ejemplo, se ha mirado en los estudios la mediana del título del antígeno para criptococo sérico en pacientes con criptococosis pulmonar que no tienen VIH, que sea localizada. Esta usualmente tiene una mediana de 1 en 16 y 1 en 32 en aquellos que tienen algún tipo de inmunocompromiso, que tengan el compromiso pulmonar, pero que se haya documentado algún tipo de inmunocompromiso. El problema de los antígenos es que disminuyen lentamente. Usualmente la mayoría de los pacientes, hasta un 76%, en los inmunocompetentes con compromiso pulmonar, podría negativizarse en un periodo de 12 meses, y esto hablando de los inmunocompetentes. En ese contexto, por ello, no se recomienda su seguimiento de rutina, teniendo en cuenta que incluso hay contextos en los que puede permanecer positivos. Con respecto al compromiso meningio, entonces también dentro del abordaje diagnóstico debemos realizar la punción lumbar inmediata para medir la presión de apertura, mirar las características del líquido, en el realizar la prueba antigénica o el antígeno de criptococo rápido, preferiblemente allí sí, y ya muy recomendable, ensayo de flujo lateral. El cultivo, si no se tiene disponibilidad del mismo, entonces la tinta china con el cultivo también se consideran como una alternativa, con una buena recomendación en la evidencia, con una recomendación de fuerza moderada. Y si no hay acceso a la punción lumbar o hay contraindicación para la misma, se podría acceder a las pruebas rápidas de antígeno en suero, plasma o en sangre, entendiendo un poco las limitaciones del rendimiento con respecto al líquido cefalorraquídeo. Si no se tiene acceso a todo lo anterior, pues ese paciente no debería ser tratado en la institución en donde nos encontremos. En cuanto al tratamiento, tenemos entonces que tenemos tres fases que se van a describir: la inducción, la consolidación y el mantenimiento. Las especies de criptococo en general tienen resistencia intrínseca a las quinocandinas y algunos aislamientos
clínicos se ha documentado que adquieren resistencia a los azoles. Por ello, el tratamiento de inducción se inicia con anfotericina B. Entonces, el tratamiento podemos, digamos, mirarlo en el paciente no VIH como el contexto del paciente que mencionamos, que además tenía compromiso meningio. Entonces, en este contexto, lo que se recomienda entonces es mirar si el paciente está trasplantado o no está trasplantado. Si el paciente se trata de un paciente trasplantado, la recomendación es utilizar la anfotericina por 2 semanas, más flucitocina a la dosis de 100 miligramos kilo día, que es la dosis usualmente que vamos a mencionar a lo largo del resto de la charla, y posteriormente seguido de una fase de consolidación de 8 semanas con fluconazol, y finalmente, digamos que la fase de mantenimiento de fluconazol, 200 miligramos vía oral cada día. En el caso de estos pacientes, no es claro si la terapia inmunosupresora debe suspenderse durante el tratamiento, teniendo en cuenta que eso podría acelerar la erradicación del patógeno, pero también está el riesgo de un síndrome de reconstitución inmune proinflamatoria o un rechazo al trasplante. Por lo anterior, algunos autores han recomendado reducir simplemente gradualmente la dosis de esa terapia inmunosupresora manteniendo los medicamentos antifúngicos, pero eso son recomendaciones sobre todo de expertos. En el caso del paciente no VIH no trasplantado, la recomendación sí es, sobre todo por la mayor prevalencia en este grupo de el criptococo Gatti, utilizar el manejo hasta 4 a 6 semanas de la fase de inducción, por ejemplo, ahí está la dosis de la anfotericina B de oxicolato más flucitocina, y posteriormente las mismas recomendadas por la fase de consolidación y de mantenimiento, teniendo en cuenta que antes de suspender el fluconazol se recomienda demostrar 2 cargas virales negativas para VIH y conteos de CD4 mayores de 100, separados por 6 meses en estos pacientes, buscando precisamente ese inmunocompromiso. En el paciente que tiene compromiso, en este mismo paciente, la profilaxis secundaria con fluconazol en los receptores de trasplante se puede suspender de 6 a 12 meses, después de 6 a 12 meses, teniendo en cuenta que la tasa de recaída es muy baja, hasta el 3%. En el caso del paciente con VIH, entonces la recomendación en la fase de inducción es una dosis única alta, como había mencionado uno de los residentes, de anfotericina B liposomal, 10 miligramos por kilo, con 14 días de flucitocina y posteriormente fluconazol hasta el día 14. Esta recomendación es una recomendación con una fuerte evidencia de la evidencia científica, con una certeza moderada. Si no se dispone de esa recomendación, es cuando se podría recomendar el esquema previo, que era utilizar 7 días de anfotericina desoxicolato y flucitocina, con la dosis que se utiliza en general, 100 miligramos por kilo dividido en 4 dosis al día, posteriormente con 7 días de fluconazol de 1.200 miligramos al día. Si no se dispone de una formulación de anfotericina o está contraindicada, entonces la recomendación sería de 14 días de fluconazol y flucitocina. Si no hay flucitocina, se puede utilizar anfotericina B liposomal con fluconazol, y si no hay anfotericina B liposomal y flucitocina, entonces 14 días de anfotericina desoxicolato con fluconazol. Debe realizarse una resonancia magnética en general a todos los pacientes. Es una recomendación de nuestra guía publicada este año para este grupo de pacientes con VIH y criptococosis meningia. El cultivo se debería realizar entre el día 7 y 14 de tratamiento en los pacientes que tengan evolución tórpida o que vengan el deterioro adicional al cultivo que se hace desde el primer momento de la punción. Posteriormente, se debe considerar reiniciar el esquema de inducción si en el cultivo del líquido cefalorraquídeo de control hay crecimiento en las primeras 72 a 96 horas o se encuentra en la resonancia pseudoquistes gelatinosos. Esta recomendación número 1 que mencioné del uso de la dosis única de anfotericina B mencionada, viene en base, primero el régimen previo, que era el de anfotericina B desoxicolato, que en este momento sería la segunda alternativa, por una semana con flucitocina, luego seguido por fluconazol entre el día 8 y 14. Fue como esa recomendación que era la previa, se llegó a ella en base a este metaanálisis, por ejemplo, en el que se incluyeron 3 estudios que tenían 2.426 pacientes y en los que se compararon 21 intervenciones. Digamos, efecto del tiempo, no voy a mencionar cada una, pero en general lo que se demostró es que ese esquema reducía la mortalidad en comparación con todos los otros esquemas que se encontraron. Posteriormente se publica el estudio Ambition en pacientes con VIH, en el cual se estudió esta nueva dosis de única de anfotericina B, que es la recomendación actual, que demostró ser no inferior al uso, al esquema previo,
con además la ventaja de tener menos efectos adversos con respecto a la nefrotoxicidad, que es tan preocupante cuando utilizamos regímenes con anfotericina en general, sabiendo que la anfotericina B y el complejo lipídico son las dos formas que tienen menos riesgo de nefrotoxicidad con respecto a la anfotericina B desoxicolato, pero que en general igualmente tienen el riesgo. Debe utilizarse la anfotericina de forma intrahospitalaria por catéter venoso central, pero no retrasar su inicio de la primera dosis al hecho de que tenga el catéter venoso central o no. Posteriormente, las dosis de consolidación con fluconazol por 8 semanas y la de mantenimiento a esta dosis, también que habíamos mencionado previamente. En el caso de los pacientes que tengan criptococosis no meningia diseminada, o que tengan el tratamiento de la criptococosis no meningia, diseminada, que se haría, por ejemplo, por un hemocultivo, debe ser igual que para la meningitis por criptococo. En el caso de la localizada, se recomienda el uso del fluconazol por 2 semanas a 800 miligramos, seguido por 8 semanas de 400 miligramos y luego en la fase de mantenimiento. Y en el contexto del criptococoma, se debe alargar el manejo por lo menos a 6 semanas, como se utilizó en el paciente que mencionamos. En general, dentro del tratamiento también se debe considerar la realización seriada de la medición de la presión intracraneal, sobre todo cuando los pacientes vienen presentando la elevada significativamente y de forma recurrente. La meta es mantenerla a menos de 25 centímetros de agua o a la mitad del valor en los pacientes que la tengan muy elevada. Y finalmente, en los pacientes que persistan con esta elevación más de 7 días, se debe considerar la colocación de un sistema de derivación. No se recomienda realizar, por lo que ya había mencionado, las pruebas de antígeno en líquido cefalorraquídeo sérico o en plasma de forma de rutina. Y si el paciente persiste con la positividad del cultivo, debe considerarse siempre revisar la dosis, la duración, el régimen que se está instaurando, enfermedades concomitantes, diagnósticos diferenciales, y dentro de ello considerar el iris paradójico, tras excluir otras causas adicionalmente, sobre todo los pacientes con VIH que han iniciado terapia antirretroviral. Esto era lo que quería mencionarles hoy. Muchas gracias.